A continuación tendremos una sesión práctica de inteligencia emocional y motivación. Para poder realizar esa sesión tendremos que ver los conceptos claves que nos van a ayudar a tener ciertas actitudes que favorezcan nuestro liderazgo corporativo. Recordemos un poco lo que es la inteligencia emocional. Recordemos que es ese equilibrio entre lo racional y lo emocional de la persona y que ese equilibrio es lo que conforma su personalidad y le da la forma de enfrentar al mundo. ¿Pero qué debe de hacer un líder con inteligencia emocional? Bien, un líder con inteligencia emocional debe de tener autoconocimiento de sí mismo, es decir, saber cómo se siente, tener autocontrol, es decir, saber gestionar sus emociones, tener conciencia social, que es extender esa conciencia de sí mismo en el lado emocional hacia otros, y tener una gestión de las relaciones sociales. Es decir, cuando yo ya conozco las emociones, mis emociones y la de los demás, puedo construir relaciones fuertes. Si se dan cuenta, los dos primeros puntos se refieren a la persona en sí, es tener autoconocimiento, el líder, de sus emociones, y autocontrol, gestión de sus emociones. Sin embargo, el siguiente punto, llamado conciencia social, ya implica a otros. Es decir, para tener contacto con otros, nosotros debemos de tener ciertas habilidades. La primera de ellas es la empatía. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones de otros, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo. Es decir, es ponerme en los zapatos de otro. Algunos ejemplos de empatía son cuando una persona mira una película o lee un libro y se siente a favor o en contra de algún protagonista, es decir, me pongo en sus zapatos. Cuando ayudo a una persona discapacitada a cruzar la calle. Darle importancia a las anécdotas de los otros. Es decir, muchas veces no alcanzo a reconocer lo que los otros están viviendo. Cuando yo le doy esa importancia, estoy teniendo empatía. Otro ejemplo sería interpretar como propia la alegría de algún ser querido. O bien, por lo contrario, cuando yo veo que alguien está siendo buleado, yo intercedo para aliviar su problema. Y bien, para que un líder pueda tener una buena gestión de relaciones sociales, tiene que tener una habilidad. Esa habilidad es la asertividad. Y ya lo manejaba Aristóteles desde hace muchos años. Y de alguna manera es hacer lo correcto con la persona correcta en el momento y por el motivo indicado. Es decir, el ser asertivo es comunicarse de forma efectiva, decir lo que queremos transmitir de forma firme a la vez que respetuosa y empática, con los demás y con uno mismo. Y aquí tenemos algunos ejemplos sobre la asertividad. Tenemos la asertividad positiva, que es el reconocimiento. Yo puedo decirle a una persona, me gusta cómo respondes a los clientes cuando realizas una consulta. Creo que eres muy eficiente. Otro ejemplo de la asertividad es la respuesta asertiva ante interrupciones. Cuando yo tengo un conflicto con alguien, puedo yo comentarle, disculpa, me gustaría poder hablar y no me dejas. No grites y yo no lo estoy haciendo. O bien puedo tener una asertividad en la que indico que yo comprendo y entonces yo manifiesto mi propia necesidad, porque la otra persona y bien tiene su propia necesidad. Por ello, primero debo realizar un reconocimiento hacia la otra persona y posteriormente plantear mis derechos e intereses. Puedo decir, entiendo que tú hagas los reportes de tal manera, pero la necesidad de la empresa es la siguiente, la tienes que hacer de esta manera. O bien entiendo tu posición, entiendo tu situación, o bien, pero yo lo haría de esta manera.
Y bien, otro ejemplo de la asertividad es cuando yo incluyo yo me siento y yo manifiesto la propia necesidad. Es decir, yo puedo comentarle, cuando tú haces esto, yo me siento mal. Ajá. Cuando tú llegas tarde y no me avisas, yo me siento mal. De alguna manera, quisiera que me llamaras. Entonces yo ya estoy explicando cómo me siento y estoy manifestando mi necesidad. También puedo incluir alguna frase como entonces yo me siento, o por eso me comporto así, o preferiría que hicieras esto o aquello, ¿de acuerdo? Ahora bien, otro ejemplo es la respuesta asertiva frente a la sumisión o la agresividad. Recordemos un poco los estilos de resolución de conflictos. Hay personas que en lugar de enfrentar los conflictos se esconden o huyen. De tal manera que yo tengo que hacer que esa persona o que está agresiva o que está sumisa salga adelante. Es decir, pueda aplicarse a resolver un conflicto. De esta manera voy a hacer ver a la persona cómo se está comportando y mostrarle cómo podría comportarse asertivamente. Por ejemplo, cuando más te enfadas, más gritas y paralelamente no me escuchas y más me cuesta expresarme. ¿Por qué no paras un momento y primero escuchas lo que quiero decirte? Otro ejemplo de la asertividad es escuchar activamente después de decir no. Es decir, se repite lo que dijo la otra persona, reflejando que sí se entendió la petición y después se responde no. Lo que tú quieres decir es que acude igualmente a la cena, ¿correcto? La otra persona dirá que sí. Y yo tengo que decir, no puedo hacerlo. Es decir, yo enfatizo mi negatividad. El siguiente punto de asertividad es el no razonado. Es decir, se dice no y se da una explicación sincera. Recordemos que para que algo sea razonado debe pasar por nuestra inteligencia. De esa manera nosotros ya tenemos conciencia del por qué estamos diciendo no. Por ejemplo, gracias por invitarme a tu fiesta, pero prefiero no ir. En realidad el sábado lo tenía destinado a descansar y pasar más tiempo en casa. Y tenemos otro ejemplo de asertividad que es el no temporal. Se dice no por el momento, pero se sugiere que se vuelva a pedir en otra ocasión. Por ejemplo, hoy no puedo acudir tan tarde, pero mañana sí podría venir y ayudar a terminar la sorpresa. Otro ejemplo de asertividad es esta respuesta. ¿A qué te refieres con? De esta manera buscamos la responsabilidad ajena. Cuando estamos en una organización generalmente hay conflictos y uno a otro empleado se echa la bolita. Por lo tanto, uno como líder debe de buscar dónde está el problema. ¿Para qué? Para tener energía en ese punto y no estar discutiendo o tratando de arreglar o solucionar el problema con otras personas que no les confiere el asunto. Así que yo puedo ir preguntando a cada uno, ¿a qué te refieres con? Me sorprende que me digas esto. ¿Qué quieres decir? De esta manera yo podría ubicar dónde está el problema. Ahora bien, existe otra manera de actuar asertivamente cuando hay algún conflicto. Por ejemplo, recordar mis propios derechos. Este es un ejercicio que de forma individual todos podemos realizar. No necesitamos a nadie, únicamente un lápiz y un papel. Yo puedo ir recordando asertivamente a mí misma a qué tengo derecho. De tal manera que cuando hay un conflicto yo sé sobre qué lado actuar. Otra habilidad que nos permite gestionar nuestras relaciones sociales y debe ser muy usada por los líderes es la escucha activa. La escucha activa es aquella habilidad de escuchar no solo lo que la persona expresa, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Es decir, cuando alguien actúa, yo debo reconocer sus intereses ocultos que tiene. Ahora bien, muchas veces un ejemplo muy clásico es cuando yo llego y veo a una persona y le digo, ¿estás enojada? Y que me dice, no, no estoy enojada. Y que sin embargo con lo que dice no me es suficiente. ¿Por qué? Porque yo sé que con su actitud y la manera de hablar
él efectivamente está enojado. Entonces, debemos de ser muy, no juzgar y tratar de ser eficaces en escuchar lo que la otra persona dice. Un ejemplo muy claro es cuando alguien nos está contando algo y de repente lo interrumpimos para contarle algo que nos ocurrió, muy parecido a lo que él está diciendo. Es decir, no estamos tomando en cuenta lo que él dice, sino lo que esa información refleja en nosotros. Entonces nosotros perdemos el hilo. Por ejemplo, si yo estoy hablando con un trabajador y el trabajador me está diciendo por qué no está a gusto en el trabajo y yo estoy rememorando el por qué yo no estoy a gusto en mi puesto, lógicamente esto no va a funcionar para una empresa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que escuchar y no hay que juzgar, hay que evitar dar consejos. Las personas cuando vienen a nosotros no vienen por un consejo, vienen para hablar y sentirse escuchados. No interrumpir, prestar atención a los detalles y parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Es repetir lo que el otro dice. Si el otro viene con una actitud negativa, hablando muy mal de su compañero de trabajo, yo le digo, entonces ¿tú crees que él es un altivo, altanero y un flojo? De tal manera que cuando él escucha mis palabras en mi boca, va a decir, caramba, creo que sí estoy siendo muy agresivo. Otra habilidad para gestionar relaciones sociales es la resolución de conflictos. Recordemos que en todas las organizaciones y lugares donde hay relaciones interpersonales siempre hay conflictos. Entonces es necesario buscar un equilibrio donde ambas partes salgan beneficiadas. Recordemos que este punto ya lo vimos exactamente en el tema resolución de conflictos. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a un ganar-ganar por lo pronto. Y bien, aquí tenemos un ejemplo de ganar-ganar. Este ejemplo es de Argentina y tenemos que las cajas en las que llegaban las pizzas y empanadas cada fin de semana se llevaban un 20% de las ganancias de este producto. Pensando en eso nació una empresa llamada Sonbox, una empresa que traía a Córdoba un modelo de negocios ganar-ganar. Es decir, las pizzerías reciben gratis las cajas y ellos comercializan el espacio publicitario de esos soportes. Esto, bueno, es con referencia a empresas, ganar-ganar. Sin embargo, a nivel interpersonal, en relaciones de empleados o de jefes subordinados, es importante dejar claro que yo debo de ganar, o sea, la empresa debe de ganar, yo como jefe o como líder, y los empleados deben de ganar. Otro punto importante a reconocer es el contagio emocional. ¿Por qué? Porque en los lugares donde nosotros estamos nos contagiamos emocionalmente. ¿Qué es eso? Bueno, ese es un fenómeno psicológico que consiste en la tendencia a imitar y sincronizar automáticamente conductas y expresiones, lo cual facilita la convergencia emocional entre las personas. Bien, resulta que nosotros los seres humanos tenemos neuronas espejo. Estas neuronas espejo se establecen desde que somos bebé alrededor de los 8 meses. Cuando ustedes ven un bebé, ese bebé si ve a alguien llorar, también quiere llorar. O si ve a alguien reír, intenta reír. Esas neuronas espejos nos ayudan a tener mejores relaciones personales y esas son parte de nuestra evolución. Es decir, de esa manera nosotros podemos sentirnos parte de un grupo. Y a continuación tenemos algunos ejemplos. Uno de ellos es, en un fuerte temblor, si una persona entra en pánico, es muy posible que todo el grupo caiga en pánico, con consecuencias desastrosas. Imagínense cuando alguien está muy enojado en una empresa y de alguna manera habla de los jefes o de los subordinados, ¿qué va a pasar? Va a contagiar esas emociones. Entonces, las empresas tienden a tener ambientes positivos. Es importante rodearse de personas positivas en las empresas. ¿Para qué? Exactamente para que la atmósfera sea benéfica para lograr objetivos. Otro ejemplo importante, la del bebé ya se los expliqué, el otro es la risa. La risa es muy contagiosa. Vean a alguien que ríe en la calle y inmediatamente ustedes tienen o sienten la necesidad de reír.
Otro aspecto importante que el líder debe de tomar en cuenta es la plasticidad cerebral. Todos tenemos esa capacidad de cambiar nuestra estructura y nuestro funcionamiento a lo largo de nuestra vida. De alguna manera, aquellas cosas que creemos que no podemos hacer, mediante la práctica, nuestro cerebro se adapta y las hace. Y un buen ejemplo es cuando una persona es expuesta a un sonido intenso de forma súbita, esta dará tal vez un salto, pero si el sonido se repite dejará de saltar al oírlo, es decir, nuestro cerebro se va acostumbrando. Y bien, y este es el último aspecto importante a considerar tanto para la motivación como para la inteligencia emocional de un líder, que es la resiliencia. Hay que reconocer nuestra propia resiliencia y la de otros. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, es esa capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a circunstancias de adversidad en su existencia. Son aquellas personas que no importa que hayan perdido un coche o que hayan perdido algún hijo, que hayan perdido su trabajo, siempre tienen manera de volver a estar con la actitud de volver a empezar un nuevo proyecto. Y bien, un buen ejemplo es Nelson Mandela. Él promovió el cambio, superando la discriminación del apartheid y a pesar de 27 años de cárcel.